¿Alguna vez has imaginado un continente perdido lleno de misterios y leyendas antiguas? Descubre la historia de Lemuria, su leyenda y secretos ocultos. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de esta fascinante aventura. Desde tiempos inmemoriales, las civilizaciones antiguas han sido cautivadas por la misteriosa leyenda de Lemuria, un continente perdido que supuestamente existió en el Océano Índico o en el Pacífico. La historia de Lemuria surgió en el siglo XIX, cuando los científicos buscaban explicar la distribución de especies y culturas en diferentes partes del mundo. Estas leyendas no solo alimentaron la imaginación, sino que también se convirtieron en un símbolo de un pasado remoto y desconocido, lleno de magia y misterio. La idea de un continente perdido, que albergaba civilizaciones avanzadas, despertó el interés de culturas como la griega, la egipcia y la hindú, quienes tenían sus propias historias y mitos sobre tierras desaparecidas y civilizaciones perdidas en el tiempo. La leyenda de Lemuria se convirtió en un puente entre la historia y la mitología, una narrativa que explicaba fenómenos naturales y orígenes de seres divinos y humanos, en un contexto lleno de simbolismo y creencias antiguas. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han mencionado lugares que podrían estar relacionados con Lemuria, cada una aportando su propia visión y detalles. Los textos antiguos, como los escritos hindúes y las leyendas de los pueblos indígenas del Pacífico, hablan de tierras sumergidas y civilizaciones que florecieron en tiempos remotos. Estas historias, aunque variadas, comparten un núcleo común: la idea de un continente que fue destruido por catástrofes naturales, dejando solo vestigios en mitos y tradiciones orales. La fascinación por Lemuria no solo radica en su misterio, sino también en la posibilidad de que estas leyendas tengan un fundamento en hechos históricos o fenómenos geológicos que aún no comprendemos completamente. La leyenda se convirtió en un símbolo de un pasado perdido, un recordatorio de que la historia antigua está llena de enigmas que aún esperan ser descubiertos y entendidos. La leyenda de Lemuria también se vinculó con ideas esotéricas y filosóficas en épocas posteriores, especialmente en el siglo XIX y XX, cuando místicos y pensadores comenzaron a explorar la posibilidad de civilizaciones avanzadas que habrían existido en un pasado remoto. Estas historias, aunque alejadas de las evidencias científicas, alimentaron una corriente de pensamiento que buscaba conectar el pasado mítico con el presente espiritual. La leyenda se convirtió en un símbolo de sabiduría ancestral y de la búsqueda de conocimientos ocultos, inspirando a generaciones a imaginar un mundo donde lo desconocido y lo misterioso aún guardan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del origen humano y del universo. Así, Lemuria sigue siendo un enigma que fascina y desafía a quienes desean explorar los límites entre historia, mito y espiritualidad. La teoría de Lemuria surge en el siglo XIX como una explicación para ciertos fenómenos geológicos y biogeográficos que desconcertaban a los científicos de la época. Se propuso que, en algún momento, existió un continente que conectaba partes de África, Asia y Oceanía, permitiendo la migración de especies y culturas. Esta hipótesis fue creada para explicar similitudes en fósiles y plantas que se encontraban en regiones separadas por océanos, sugiriendo que en el pasado estas áreas estuvieron unidas. Aunque hoy en día no cuenta con respaldo científico, la idea de Lemuria se mantuvo viva en la mitología y en las creencias esotéricas, alimentando la leyenda de un continente perdido y avanzado que desapareció misteriosamente bajo las aguas. La idea de Lemuria no solo fue una hipótesis científica, sino que también se convirtió en un símbolo en diversas tradiciones esotéricas y espiritualistas. Se pensaba que este continente fue hogar de civilizaciones avanzadas, con conocimientos ocultos y poderes místicos. La leyenda sostiene que Lemuria fue un lugar donde la humanidad alcanzó un alto nivel de desarrollo espiritual y tecnológico, solo para ser tragada por el océano en un cataclismo misterioso. Estas historias alimentaron la imaginación de exploradores, místicos y escritores, quienes imaginaron un mundo perdido lleno de sabiduría ancestral y secretos ocultos en las profundidades del mar.
A lo largo del tiempo, la leyenda de Lemuria se ha mezclado con otras mitologías y creencias, creando un mosaico de historias sobre un continente perdido que aún despierta curiosidad. Algunos piensan que Lemuria fue un refugio para civilizaciones antiguas que tenían conocimientos secretos sobre la vida, la energía y el universo. Aunque no hay evidencia concreta que respalde su existencia, la idea sigue siendo poderosa en la cultura popular, inspirando libros, películas y teorías alternativas que buscan conectar nuestro pasado con misterios aún sin resolver en las profundidades del océano. Las primeras menciones de la leyenda de Lemuria aparecen en textos antiguos y mitos de diversas culturas, aunque no siempre con ese nombre. En la antigüedad, algunas civilizaciones ya hablaban de continentes perdidos y tierras sumergidas, que explicaban fenómenos naturales y orígenes de sus dioses. Estos relatos se transmitían oralmente y se integraban en las tradiciones culturales, generando un misticismo que perdura hasta hoy. La idea de un continente perdido despertó la imaginación de los antiguos, quienes veían en esas historias un reflejo de sus propias creencias sobre el mundo y sus misterios. En la mitología griega, algunos autores antiguos mencionaban tierras desconocidas y continentes sumergidos en el océano, que servían como origen de diversas leyendas. Aunque no usaban el término Lemuria, sus relatos sobre mundos perdidos y civilizaciones antiguas reflejaban esa misma idea. Estas historias se mezclaban con las explicaciones de fenómenos naturales y la existencia de dioses que gobernaban sobre tierras invisibles o sumergidas, alimentando la fascinación por lo desconocido y lo oculto en la cultura clásica. En Egipto, las leyendas sobre tierras sumergidas y continentes perdidos estaban vinculadas a sus mitos de creación y dioses del agua y del cielo. Se creía que ciertos lugares sagrados eran remanentes de civilizaciones antiguas que habían sido absorbidas por el mar. Estas historias se transmitían en jeroglíficos y relatos orales, reforzando la idea de que el mundo tenía un pasado oculto y misterioso, lleno de continentes que alguna vez existieron y que ahora solo viven en los mitos. En la mitología hindú, la conexión con Lemuria se refleja en antiguas leyendas que hablan de continentes perdidos y civilizaciones avanzadas. Algunos textos sagrados y tradiciones orales sugieren que en tiempos remotos, una tierra llamada Kusha o Lemuria fue hogar de seres divinos y sabios, vinculados a la creación del mundo y a la sabiduría ancestral. Estas historias transmiten la idea de un lugar sagrado donde florecieron conocimientos espirituales y tecnológicos que luego se perdieron con el tiempo, dejando un legado místico en la cultura india. Las escrituras védicas y los textos antiguos mencionan lugares y seres que algunos interpretan como referencias a Lemuria. En estos relatos se habla de una tierra que existió en un tiempo en que los dioses y los humanos convivían en armonía, con conocimientos profundos sobre la naturaleza y el cosmos. La tradición hindú también relaciona estas leyendas con la idea de un ciclo de destrucción y renacimiento, donde Lemuria sería un símbolo de un pasado dorado, lleno de sabiduría y pureza espiritual que aún inspira a buscadores y estudiosos. La conexión con Lemuria en la tradición hindú también se refleja en los mitos de los rishis y los yogis, quienes supuestamente poseen conocimientos de un tiempo en que la humanidad vivía en un estado de conciencia superior. Estas historias sugieren que en esa era, Lemuria fue un centro de sabiduría espiritual, donde se practicaban técnicas avanzadas de meditación y conexión con lo divino. Aunque no hay pruebas arqueológicas definitivas, estas leyendas fortalecen la idea de que la India antigua guarda secretos de un pasado perdido que aún resuena en su cultura y espiritualidad. Las leyendas de la Atlántida y Lemuria comparten la idea de civilizaciones avanzadas que desaparecieron misteriosamente, pero difieren en sus orígenes y características. La Atlántida, según Platón, era una isla poderosa y tecnológica, ubicada en el Océano Atlántico, que se hundió en un solo día debido a su arrogancia y corrupción. En contraste, Lemuria se describe como un continente perdido en el Océano Índico o Pacífico,
habitado por seres espirituales y con una cultura más armoniosa con la naturaleza. Mientras la Atlántida simboliza la caída por la soberbia, Lemuria representa una civilización más espiritual y conectada con lo místico. Estas diferencias reflejan distintas interpretaciones en las leyendas antiguas, donde una enfatiza la tecnología y el poder, y la otra la sabiduría espiritual y la conexión con el cosmos. Otra diferencia clave radica en cómo se percibían sus habitantes. La Atlántida se describe como una civilización con avances tecnológicos y arquitectónicos impresionantes, con ciudades de oro y templos majestuosos, reflejando un enfoque materialista y de poder. En cambio, Lemuria se asocia con seres espirituales, con una cultura basada en la sabiduría ancestral, la meditación y la armonía con la naturaleza. La leyenda de Lemuria también sugiere que sus habitantes tenían habilidades psíquicas y una profunda conexión con energías cósmicas, en contraste con la Atlántida, que se centraba en el dominio material y la tecnología avanzada. Estas diferencias muestran cómo las leyendas reflejan distintas perspectivas sobre el progreso y la espiritualidad en las civilizaciones perdidas. En resumen, aunque ambas leyendas hablan de civilizaciones que alcanzaron un gran nivel de desarrollo y luego desaparecieron, sus diferencias en origen, cultura y valores son evidentes. La Atlántida simboliza la arrogancia y el poder material, mientras que Lemuria representa la espiritualidad y la conexión con energías superiores. Estas historias reflejan las distintas formas en que las antiguas culturas interpretaron la pérdida y la búsqueda de un equilibrio entre tecnología y espíritu, dejando un legado lleno de misterios que aún fascinan a quienes estudian las mitologías antiguas. Los primeros indicios de Lemuria surgieron a partir de descubrimientos arqueológicos en lugares que hoy en día están sumergidos o en zonas remotas. En el siglo XIX, algunos exploradores y geólogos comenzaron a notar anomalías en la distribución de ciertos fósiles y restos de civilizaciones antiguas, que no encajaban con las teorías convencionales. Estos hallazgos despertaron el interés por buscar una posible conexión con leyendas antiguas, sugiriendo que quizás existió un continente perdido que, al igual que la Atlántida, había desaparecido en las profundidades del océano. La evidencia geológica, como formaciones rocosas y sedimentos, también aportó pistas sobre cambios en el nivel del mar y eventos catastróficos que podrían haber causado la desaparición de una civilización avanzada en esa región. La combinación de estos datos arqueológicos y geológicos empezó a alimentar las hipótesis sobre Lemuria, convirtiéndose en una pieza clave para entender la historia oculta de este continente mítico. A medida que avanzaba la exploración, algunos hallazgos en islas del Pacífico y en zonas sumergidas reforzaron las teorías. Restos de estructuras y artefactos que parecían de una cultura desconocida despertaron la curiosidad de científicos y exploradores. La presencia de ciertos minerales y patrones en las formaciones rocosas también sugerían que en tiempos antiguos esa región pudo haber sido tierra firme. Estos descubrimientos, aunque aún controvertidos, dieron un impulso a la búsqueda de evidencias concretas que pudieran confirmar la existencia de Lemuria. La combinación de datos arqueológicos, como herramientas y restos de construcciones, junto con evidencias geológicas, como capas sedimentarias y movimientos tectónicos, empezó a formar un mosaico que alimentaba las leyendas y las hipótesis sobre un continente perdido en el corazón del océano. El interés por Lemuria creció aún más cuando algunos estudiosos comenzaron a analizar mapas antiguos y textos antiguos que mencionaban tierras sumergidas y civilizaciones desaparecidas. La presencia de alineaciones de piedras y estructuras en ciertos lugares también fue interpretada como posibles vestigios de una cultura avanzada. La evidencia geológica, como la presencia de sedimentos marinos en zonas que hoy son tierra, sugirió que esas áreas alguna vez estuvieron por encima del nivel del mar. Todo esto, unido a los hallazgos arqueológicos, empezó a dar forma a una narrativa convincente sobre la existencia de Lemuria, alimentando la leyenda y la búsqueda de respuestas sobre su historia y su posible conexión con civilizaciones antiguas. Uno de los aspectos más intrigantes en la búsqueda de Lemuria es la existencia de mapas antiguos
que supuestamente muestran su ubicación. Estos mapas, creados por civilizaciones antiguas, a menudo contienen detalles que parecen indicar una tierra perdida en el Océano Índico o en el Pacífico. Muchos investigadores han analizado estos documentos, buscando patrones y coincidencias que puedan validar su autenticidad y relación con las leyendas. La precisión de algunos mapas antiguos, a pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, ha alimentado la hipótesis de que estas civilizaciones tenían conocimientos avanzados sobre territorios ahora sumergidos. Sin embargo, la mayoría de estos mapas también contienen elementos simbólicos y mitológicos, lo que genera debates sobre si son representaciones literales o alegóricas. La cartografía moderna, con tecnología satelital y estudios geológicos, ha intentado corroborar estas teorías, pero aún no hay consenso definitivo. Lo que sí es cierto es que estos mapas antiguos siguen siendo una pieza clave en el rompecabezas de Lemuria, combinando historia, leyenda y misterio en una sola imagen. Los mapas antiguos que mencionan Lemuria suelen estar llenos de símbolos y marcas que algunos interpretan como rutas, ciudades o puntos de referencia en el océano. Estos mapas, realizados en pergaminos y papiros, muestran continentes que parecen coincidir con las leyendas de una tierra perdida en medio del mar. La cartografía moderna, por su parte, ha utilizado tecnología satelital para buscar evidencias de estructuras sumergidas en esas zonas, intentando correlacionar las antiguas representaciones con datos geológicos actuales. La diferencia entre ambos tipos de mapas radica en la precisión y en la intención. Mientras los antiguos a menudo combinaban hechos con mitos, la cartografía moderna busca datos verificables y científicos. Sin embargo, la similitud en las formas y ubicaciones sigue alimentando la hipótesis de que, en algún momento, estas civilizaciones pudieron haber tenido un conocimiento que hoy solo podemos imaginar. La interacción entre la cartografía antigua y moderna continúa siendo una fuente de fascinación y misterio en la historia de Lemuria. En la cultura maya existen símbolos y relatos que algunos investigadores interpretan como posibles conexiones con la leyenda de Lemuria. Los mayas veneraban un mundo subterráneo y un ciclo de creación que, en ciertos aspectos, parecen reflejar ideas de un continente perdido y su influencia en la humanidad. Estas conexiones no son evidentes en los textos tradicionales, pero algunos códices y petroglifos muestran patrones y símbolos que evocan un origen ancestral común, quizás ligado a un continente que una vez unió a diferentes civilizaciones. La presencia de símbolos de agua, serpientes emplumadas y centros sagrados en sitios como Palenque o Uxmal podrían simbolizar la conexión con un mundo subacuático y un pasado remoto, que algunos asocian con Lemuria. La relación entre estos símbolos y la leyenda del continente perdido sugiere que los mayas, al igual que otras culturas antiguas, tenían una memoria ancestral de un tiempo en que la tierra y el agua estaban en equilibrio, y que esa memoria se transmitió a través de sus mitos y arte. La idea de un origen común, ligado a un continente sumergido, puede estar presente en su cosmovisión, en sus rituales y en la estructura de sus ciudades sagradas, que parecen alineadas con energías y puntos de poder que podrían estar relacionados con esa antigua conexión global. Aunque no hay pruebas concluyentes, estas interpretaciones abren una fascinante ventana a la posible influencia de Lemuria en las tradiciones mayas y en su visión del mundo. Además, en algunos códices mayas se observan patrones que parecen representar mapas estelares o rutas sagradas, que podrían estar vinculados a conceptos de un continente perdido que conectaba diferentes regiones del mundo antiguo. Estos mapas, aunque enigmáticos, sugieren que los mayas tenían un conocimiento profundo de su entorno, y quizás de un pasado compartido con otras culturas que también hablaban de un origen común. La simbología de la tierra, el agua y el cielo en sus ceremonias y en sus templos puede interpretarse como una referencia a un pasado en el que la humanidad estuvo unida en un continente que ahora yace sumergido. La presencia de símbolos de animales acuáticos, como tortugas y delfines, refuerza la idea de una conexión con un mundo acuático ancestral, quizás un vestigio de Lemuria. La influencia de estas ideas en su arquitectura
y en sus rituales sagrados, refleja una cosmovisión en la que el pasado y el presente están intrínsecamente ligados a un origen común, que puede estar ligado a un continente perdido y sumergido en el océano. La interpretación de estos símbolos y mapas sigue siendo un misterio, pero sin duda revela una profunda conexión con una historia que trasciende el tiempo y las culturas. En definitiva, las conexiones y simbolismos mayas con la leyenda de Lemuria reflejan una visión del mundo en la que los antiguos entendían la existencia como un ciclo de creación y destrucción, donde un continente perdido pudo haber sido el origen de muchas de sus tradiciones. Aunque estas interpretaciones aún son objeto de debate, no cabe duda de que la cultura maya, con su riqueza simbólica y sus conocimientos astronómicos, dejó una huella que invita a explorar la posibilidad de un pasado compartido y misterioso, en el que Lemuria podría haber sido un puente entre civilizaciones y un símbolo de la memoria ancestral de la humanidad. Los teósofos, especialmente Helena Blavatsky, jugaron un papel crucial en la difusión de la leyenda de Lemuria en el siglo XIX. Blavatsky, una figura enigmática y visionaria, afirmó haber tenido acceso a conocimientos antiguos y enseñanzas ocultas que vinculaban a Lemuria con las raíces de la humanidad y las civilizaciones perdidas. Su obra, La doctrina secreta, popularizó la idea de un continente perdido que albergaba una civilización avanzada y espiritual, conectando mitos antiguos con una visión esotérica del mundo. Gracias a su influencia, la leyenda de Lemuria trascendió los círculos esotéricos y empezó a formar parte del imaginario occidental, alimentando teorías y relatos sobre una historia oculta y misteriosa que aún hoy fascina a muchos investigadores y amantes de los mitos antiguos. La influencia de Blavatsky no solo radicó en sus escritos, sino también en la creación de una red de seguidores y adeptos que propagaron sus ideas sobre Lemuria y otras civilizaciones perdidas. Estos teósofos creían que la leyenda contenía verdades ocultas sobre el origen de la humanidad y su evolución espiritual. La difusión de sus conceptos ayudó a consolidar la leyenda en la cultura esotérica, inspirando a otros autores y exploradores a investigar y ampliar la historia de Lemuria como un continente de sabiduría ancestral. Así, la figura de Blavatsky se convirtió en un puente entre las antiguas mitologías y las interpretaciones modernas de civilizaciones perdidas, consolidando su papel en la historia de las leyendas de Lemuria. En definitiva, la labor de los teósofos como Blavatsky fue fundamental para transformar la leyenda de Lemuria en un símbolo de sabiduría oculta y misterio. Sus ideas lograron captar la imaginación de una época, creando un puente entre la historia, la mitología y las creencias espirituales. La difusión de la leyenda, a través de sus escritos y enseñanzas, permitió que Lemuria se convirtiera en un mito vivo, presente en diversas corrientes esotéricas y en la cultura popular, manteniendo vivo el misterio de un continente perdido que, según ellos, guarda secretos de la evolución humana y espiritual. La hipótesis de la deriva continental, propuesta en el siglo XX, sugiere que los continentes no siempre estuvieron en sus posiciones actuales. En lugar de ser masas fijas, estos fragmentos de tierra se desplazaron lentamente a lo largo del tiempo, moviéndose sobre la superficie de la Tierra. Este movimiento explica cómo continentes que parecen encajar perfectamente, como África y América del Sur, una vez estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea. La idea de que los continentes se desplazaron respalda la existencia de un continente perdido, como Lemuria, que en algún momento pudo haber conectado diferentes regiones del planeta. La evidencia fósil y geológica, como la distribución de especies y formaciones rocosas, refuerza esta hipótesis, sugiriendo que estas tierras, ahora separadas, estuvieron alguna vez unidas en un mismo bloque. La teoría de la deriva continental, por tanto, no solo cambió nuestra comprensión de la geografía, sino que también abre la puerta a la posibilidad de que antiguas civilizaciones y continentes, como Lemuria, hayan existido en un pasado remoto, conectados por estas masas terrestres que luego se separaron con el tiempo. Al explorar los restos fósiles que algunos creen estar relacionados con Lemuria, encontramos una variedad de huesos y estructuras que parecen desafiar las explicaciones convencionales.
Estos fósiles, dispersos en diferentes partes del mundo, han sido interpretados por algunos como vestigios de una civilización antigua y avanzada que habitó en un continente perdido. Sin embargo, la comunidad científica mantiene que muchos de estos restos corresponden a especies extintas o a formaciones geológicas que con el tiempo se han confundido con evidencias de una antigua civilización. La interpretación de estos fósiles sigue siendo un tema de debate, alimentando teorías que conectan la paleontología con leyendas de continentes desaparecidos y abren la puerta a nuevas hipótesis sobre la historia de nuestro planeta. Al analizar estos restos fósiles, algunos investigadores han señalado patrones que parecen indicar una antigüedad que supera las eras conocidas, sugiriendo que podrían pertenecer a una civilización perdida. La interpretación de estos fósiles no es sencilla, ya que muchos parecen ser restos de criaturas desconocidas o de especies que no encajan en los registros evolutivos tradicionales. Esto ha llevado a teorías que vinculan estos hallazgos con la existencia de Lemuria, un continente que, según las leyendas, albergaba una cultura avanzada y misteriosa. Aunque la ciencia oficial aún no respalda estas conexiones, la fascinación por estos fósiles continúa alimentando las historias y mitos sobre un pasado oculto en las profundidades de la Tierra. La interpretación de estos restos fósiles sigue siendo un campo abierto a la imaginación y la controversia. Algunos científicos consideran que muchos de estos fósiles son simplemente formaciones geológicas o restos de especies conocidas, mientras que otros ven en ellos pistas de una civilización perdida que pudo haber existido en Lemuria. La dificultad radica en la escasez de evidencia concluyente y en la tendencia a buscar conexiones con las leyendas antiguas. Sin embargo, estos hallazgos continúan alimentando el misterio y la especulación, manteniendo vivo el interés por la idea de un continente perdido y sus posibles habitantes, cuyo legado fósil aún desafía nuestra comprensión del pasado. Algunos investigadores sugieren que las civilizaciones perdidas, como la de Lemuria, pudieron haber sido habitadas por seres con características distintas a las humanas actuales. Estas hipótesis plantean que sus habitantes tenían habilidades únicas, tal vez una mayor conexión con la naturaleza o conocimientos avanzados que se han perdido con el tiempo. La idea es que estos pueblos podrían haber tenido una cultura muy diferente, basada en una comprensión profunda de los fenómenos naturales y una espiritualidad elevada, que ahora solo podemos imaginar a través de mitos y leyendas antiguas. Otra hipótesis interesante es que estos habitantes podrían haber sido una mezcla de humanos y seres míticos, como dioses o criaturas sobrenaturales. Se piensa que su apariencia y habilidades estaban en un nivel superior al de las civilizaciones conocidas, lo que explicaría por qué sus restos fósiles y artefactos parecen desafiar las explicaciones convencionales. Estas figuras podrían haber tenido un papel importante en la transmisión de conocimientos sagrados y en la creación de mitos que aún perduran en las leyendas de distintas culturas antiguas. También hay quienes creen que estas civilizaciones pudieron haber sido habitadas por una comunidad de seres con conocimientos tecnológicos y espirituales muy avanzados, posiblemente perdidos en el tiempo. La presencia de estructuras enigmáticas y artefactos que desafían nuestra comprensión moderna alimenta estas hipótesis, sugiriendo que sus habitantes tenían una conexión especial con energías cósmicas o dimensiones desconocidas. La idea de que estos pueblos poseían una sabiduría ancestral que trasciende las eras continúa siendo un tema fascinante en las teorías sobre Lemuria y otras civilizaciones perdidas. En la música y el arte, las representaciones de Lemuria se han convertido en símbolos de misterio y conexión con lo ancestral. En diversas culturas, especialmente en tradiciones esotéricas y místicas, se han creado piezas que evocan la energía y la sabiduría de este continente perdido. Los artistas han utilizado motivos como cristales, símbolos geométricos y figuras humanas con rasgos etéreos para reflejar esa supuesta civilización avanzada y espiritual. Estas obras buscan transmitir una sensación de armonía universal y un legado oculto que trasciende el tiempo, inspirando a quienes creen en la existencia de Lemuria
como un puente entre lo humano y lo divino. La música, por su parte, incorpora sonidos etéreos, instrumentos ancestrales y melodías que evocan un pasado remoto, creando ambientes que transportan a quienes las escuchan a un mundo de leyendas y mitos. Desde cantos rituales hasta composiciones modernas, la presencia de Lemuria en la música y el arte refleja un deseo profundo de conectar con esa supuesta civilización perdida, alimentando la imaginación y la espiritualidad de quienes buscan entender los misterios del pasado. La influencia de estas representaciones culturales se puede ver en pinturas, esculturas, grabados y en la música New Age, donde los símbolos y sonidos se entrelazan para formar un lenguaje visual y auditivo que invita a la introspección y al descubrimiento de lo desconocido. Las representaciones en pinturas y esculturas muestran a seres con rasgos armoniosos, a menudo fusionando elementos humanos y animales, simbolizando la conexión con la naturaleza y lo espiritual. Estas obras, aunque muchas veces anónimas, transmiten un mensaje de sabiduría ancestral y poder cósmico, reflejando la creencia en Lemuria como un lugar de conocimiento oculto. Los artistas han empleado colores vibrantes y formas fluidas para dar vida a escenas que parecen sacadas de un sueño, donde dioses y seres místicos interactúan en paisajes que parecen flotar entre el tiempo y el espacio. La música, por su parte, incorpora instrumentos tradicionales y sonidos que evocan vibraciones antiguas, creando ambientes que invitan a la meditación y la conexión con esa supuesta civilización perdida. Melodías suaves y ritmos repetitivos buscan resonar con la energía de Lemuria, reforzando la idea de un legado espiritual que trasciende las eras. En muchas culturas, estas expresiones artísticas y musicales sirven como un puente para mantener vivo ese mito, alimentando la fascinación por un continente que, aunque desaparecido, sigue presente en el imaginario colectivo a través de estas manifestaciones culturales. Se dice que Lemuria poseía tecnologías que superaban por mucho a las de civilizaciones conocidas. Estas supuestas innovaciones incluían sistemas de energía que aprovechaban las vibraciones de la Tierra, permitiendo la manipulación de la energía natural para crear fuentes de poder inagotables. Los antiguos relatos sugieren que sus habitantes dominaban conocimientos sobre la resonancia cuántica y la transmisión de energía a través de cristales sagrados, que funcionaban como centros de poder y comunicación. Estas tecnologías, envueltas en misterio, habrían sido responsables de mantener a Lemuria en un estado de armonía y abundancia, mucho antes de que la humanidad moderna descubriera conceptos similares. La idea de que tenían dispositivos que podían curar enfermedades o incluso alterar el clima refuerza la percepción de un conocimiento avanzado y oculto, reservado solo para unos pocos elegidos o para los propios dioses. La leyenda también habla de máquinas que podían proyectar campos de protección, creando barreras invisibles que defendían la isla de amenazas externas, y de artefactos que canalizaban energías cósmicas para propósitos espirituales y tecnológicos. La existencia de estos conocimientos, aunque rodeada de misterio, continúa alimentando las teorías sobre una civilización perdida con un nivel de desarrollo que desafía nuestra comprensión actual, dejando a muchos preguntándose si en algún momento existieron verdaderamente estas tecnologías, o si son solo mitos transmitidos a través de los siglos. La leyenda de Lemuria no solo ha fascinado por sus supuestas tecnologías y conocimientos, sino que también ha dejado una profunda huella en las corrientes esotéricas modernas. Muchos creen que esta civilización antigua poseía una conexión espiritual especial, un vínculo directo con energías universales que trascendían lo físico. Estas ideas han sido adoptadas por diversas corrientes esotéricas, que consideran a Lemuria como un centro de sabiduría espiritual y evolución interior. La influencia de esta leyenda se refleja en prácticas de meditación, sanación con cristales y rituales que buscan reconectar con esa supuesta energía primordial. Para los seguidores de estas corrientes, Lemuria representa un paradigma de armonía entre el alma y el cosmos, un lugar donde la espiritualidad y el conocimiento se funden en una búsqueda constante de iluminación y paz interior. A lo largo de los siglos,
los adeptos han asociado a Lemuria con la idea de una civilización que poseía un conocimiento ancestral sobre la conexión entre el alma y la tierra. Esta creencia ha alimentado movimientos esotéricos que buscan recuperar esa sabiduría perdida, promoviendo prácticas espirituales que incluyen la canalización de energías, el uso de símbolos antiguos y la veneración de lugares considerados sagrados. La leyenda también ha inspirado a numerosos autores y místicos que ven en Lemuria un símbolo de la pureza espiritual y la evolución consciente. Así, la influencia de Lemuria en las corrientes esotéricas continúa vigente, alimentando la búsqueda de un conocimiento superior y una mayor comprensión del universo espiritual que nos rodea. El simbolismo de Lemuria está lleno de significados ocultos que reflejan su supuesta conexión con la espiritualidad y el conocimiento ancestral. Para muchos, esta tierra perdida representa la pureza y la armonía con el cosmos, simbolizando un estado de conciencia superior. Sus leyendas sugieren que Lemuria era un centro de sabiduría mística, donde los habitantes dominaban energías invisibles y tenían un profundo entendimiento de los secretos del universo. Este simbolismo invita a explorar la idea de un origen divino, donde la conexión con la tierra y el espíritu eran inseparables, y que aún hoy inspira prácticas esotéricas y meditativas. La leyenda también asocia a Lemuria con la intuición y la percepción extrasensorial, sugiriendo que en sus remotos territorios residía un conocimiento que trasciende lo físico, una especie de puente entre lo material y lo espiritual. La imagen de Lemuria, por tanto, se convierte en un símbolo de búsqueda interior, de conexión con lo místico y de la aspiración a alcanzar un estado de iluminación superior, donde los secretos del universo se revelan solo a quienes están preparados para comprender su verdadero significado. Este simbolismo también se refleja en los artefactos y símbolos que supuestamente dejaron los lemurios, considerados portadores de energías sagradas. Los cristales, amuletos y grabados en piedra representan la conexión con fuerzas invisibles y la protección espiritual. Cada símbolo tiene un significado oculto, como la unión de los elementos, la dualidad del bien y el mal, o la búsqueda de equilibrio universal. La leyenda sugiere que estos símbolos contienen códigos místicos que, si se descifran, revelan secretos sobre la creación y el destino del ser humano. La idea de que Lemuria fue un lugar donde la conciencia se expandía más allá de los límites físicos hace que estos símbolos sean considerados llaves para acceder a niveles superiores de conocimiento. La interpretación de estos signos místicos invita a una reflexión profunda sobre nuestro propio camino espiritual y la conexión con un universo lleno de misterios por descubrir. En las leyendas de Oceanía, especialmente en la cultura polinesia y melanesia, se habla de un continente ancestral que conectaba a sus pueblos con un pasado de sabiduría y poder. Estas historias transmiten la idea de una tierra sagrada, llena de seres divinos y espíritus que guiaban a las comunidades en sus rituales y tradiciones. La existencia de Lemuria en estas culturas no es solo un mito, sino un símbolo de un tiempo en que la humanidad vivía en armonía con la naturaleza y los dioses. Los relatos hablan de una tierra que, por su pureza y conocimiento, fue un centro de enseñanza espiritual, un lugar donde se originaron muchas de las prácticas religiosas y culturales que aún perduran en la actualidad. Los mitos polinesios también hablan de un tiempo en que los dioses crearon las islas y a los primeros habitantes, quienes tenían un conocimiento profundo de los secretos del universo. Se dice que Lemuria fue un lugar donde los ancestros aprendieron a dominar las fuerzas de la naturaleza y a comunicarse con los espíritus. Estas leyendas reflejan la importancia de la conexión espiritual con el entorno y cómo esa tierra perdida simbolizaba la pureza y la sabiduría ancestral que aún inspira a muchas culturas en la región. La historia de Lemuria en Oceanía, por tanto, no solo es un relato de un continente perdido, sino un recordatorio de un pasado sagrado que aún vive en las tradiciones orales y en las ceremonias actuales. En muchas leyendas se menciona que Lemuria fue un lugar donde los primeros navegantes polinesios recibieron enseñanzas de los dioses, que les enseñaron a navegar por el vasto océano y a entender los signos de la naturaleza.
Estas historias refuerzan la idea de que esta tierra perdida fue un centro de conocimiento y espiritualidad, un lugar donde la humanidad aprendió a vivir en armonía con el mundo natural y espiritual. La presencia de Lemuria en las tradiciones de Oceanía es un testimonio de la profunda conexión que estas culturas mantienen con sus ancestros y con un pasado mítico lleno de sabiduría y misterio, que todavía hoy inspira su identidad cultural y espiritual. En la ciencia moderna, Lemuria ha sido objeto de numerosos estudios que buscan entender si alguna evidencia geológica o paleontológica respalda su existencia. Aunque la mayoría de los geólogos consideran que no hay pruebas concluyentes, algunos investigadores continúan explorando la idea de un continente perdido que pudo haber existido en el pasado remoto, basándose en la distribución de especies y formaciones terrestres. Estos debates generan controversia, ya que algunos científicos ven en las leyendas antiguas un reflejo de eventos geológicos reales, mientras que otros las consideran mitos sin fundamento científico sólido. La discusión se intensifica con descubrimientos de fósiles y formaciones submarinas que en ciertos casos parecen sugerir la existencia de áreas sumergidas con características inusuales, alimentando teorías alternativas. Sin embargo, la comunidad científica en general mantiene una postura escéptica, exigiendo evidencias verificables antes de aceptar la existencia de Lemuria como un continente real. A pesar de ello, el interés por esta leyenda persiste, impulsando investigaciones interdisciplinarias que combinan geología, paleontología y estudios culturales, en un intento por esclarecer si hay algo más allá de los mitos en estas historias ancestrales. Además, en los debates actuales, algunos investigadores consideran que Lemuria podría ser una metáfora de antiguos conocimientos perdidos o de conexiones culturales entre civilizaciones antiguas. La idea de un continente perdido se ha vinculado con teorías de civilizaciones avanzadas que supuestamente habrían existido en tiempos remotos, dejando huellas en mitos y leyendas. Estas teorías, aunque no aceptadas por la comunidad científica mainstream, mantienen un fuerte atractivo en círculos de estudios alternativos y en la cultura popular. La discusión también abarca la posible influencia de estas leyendas en la formación de mitos posteriores y en la transmisión de conocimientos ancestrales. La búsqueda de evidencias continúa, con exploraciones en zonas submarinas y análisis de textos antiguos, en un esfuerzo por conectar los relatos mitológicos con hechos históricos y fenómenos naturales. La ciencia moderna, por tanto, se encuentra en un punto de equilibrio entre el escepticismo y la curiosidad, explorando nuevas hipótesis que puedan explicar el origen de estas leyendas y su posible relación con eventos reales del pasado. La leyenda de Lemuria ha inspirado numerosas obras en la cultura popular, especialmente en el cine y la literatura. Películas de ciencia ficción y aventuras han explorado la idea de un continente perdido, mezclando mitos con escenarios futuristas o históricos. Estas historias capturan la imaginación del público, creando mundos donde la civilización antigua y lo desconocido se entrelazan. La influencia de Lemuria se refleja en películas que muestran civilizaciones avanzadas y misteriosas, alimentando el interés por lo oculto y lo mitológico en la narrativa moderna. En la literatura, autores de diferentes épocas han utilizado la leyenda de Lemuria para crear novelas y relatos que exploran sus secretos y su posible existencia. Desde novelas de fantasía hasta obras de ciencia ficción, la idea de un continente perdido ha sido un recurso narrativo para hablar de civilizaciones olvidadas y conocimientos ocultos. Libros que mezclan historia, mitología y misterio mantienen vivo el mito, haciendo que nuevas generaciones se interesen por estas leyendas ancestrales y su impacto en la cultura moderna. Los videojuegos también han adoptado la leyenda de Lemuria, creando mundos virtuales donde los jugadores pueden explorar civilizaciones perdidas y descubrir sus secretos. Juegos de aventura y rol presentan escenarios en los que los personajes buscan reliquias y enfrentan criaturas míticas relacionadas con Lemuria. Estas experiencias inmersivas permiten a los jugadores vivir la historia y el misterio de Lemuria,
manteniendo vivo el mito en la cultura contemporánea y estimulando la imaginación de quienes disfrutan de estas historias interactivas. En la tradición de Lemuria, se cree que cada signo zodiacal está vinculado a una energía planetaria que refleja las cualidades y vibraciones de ese antiguo continente. Estas conexiones no son casuales. Se piensa que los signos representan diferentes aspectos de la conciencia lemuriana, como la sabiduría, la intuición o la fuerza vital. La influencia de los planetas en la astrología lemuriana ayuda a entender cómo estas energías afectan tu carácter y destino, alineando tu espíritu con las vibraciones universales que emanan de Lemuria. Este conocimiento ancestral sugiere que, al comprender estas conexiones, puedes armonizarte con las energías cósmicas y potenciar tu crecimiento espiritual. Cada planeta en la astrología lemuriana representa una energía específica que influye en los signos zodiacales y en la vida de las personas. Por ejemplo, Marte simboliza la fuerza y la determinación, vinculada a la energía de Lemuria que fomenta la valentía y la acción. La Luna, en cambio, está relacionada con la intuición y las emociones profundas, reflejando la conexión espiritual y la sabiduría ancestral del continente perdido. Estas energías planetarias se consideran manifestaciones de la vibración universal que Lemuria transmitía a través de sus habitantes, ayudando a entender cómo las energías cósmicas influyen en nuestro destino y en nuestro crecimiento interior. La astrología lemuriana, por tanto, busca alinear a las personas con estas energías para alcanzar un equilibrio espiritual. La relación entre los signos y las energías planetarias en Lemuria también se refleja en rituales y ceremonias que buscaban armonizar estas vibraciones. Se creía que al sintonizarse con las energías planetarias, las personas podían acceder a conocimientos superiores y activar su potencial espiritual. Estos rituales, realizados en lugares sagrados, utilizaban cristales, símbolos y movimientos específicos para conectar con las energías cósmicas. La influencia de Lemuria en la astrología moderna aún se percibe en las prácticas que buscan equilibrar las energías planetarias y potenciar las cualidades de cada signo, promoviendo una vida en armonía con las vibraciones universales. Así, la antigua sabiduría lemuriana sigue siendo una guía para quienes desean comprender y alinearse con las energías del cosmos. En las leyendas de Lemuria, las piedras y cristales no eran simples minerales, sino portadores de poderes ancestrales. Se dice que en sus profundidades se almacenaba la energía vital del continente perdido, capaces de curar, proteger y conectar con dimensiones superiores. Estas gemas tenían un significado sagrado, utilizados en rituales y ceremonias para invocar la sabiduría de los antiguos. Los relatos cuentan que algunos cristales tenían la capacidad de comunicarse con seres de otros planos, sirviendo como puentes entre mundos. La gente de Lemuria creía que estas piedras eran regalos de los dioses, guardianes de secretos cósmicos que solo los iniciados podían comprender. La leyenda también menciona que ciertos cristales tenían la facultad de absorber energías negativas, purificando a quienes los poseían y elevando su conciencia. La conexión con estos cristales era tan profunda que algunos viajeros afirmaban sentir una presencia vibrante y protectora cuando estaban cerca de ellos, como si Lemuria misma susurrara sus antiguos conocimientos a través de esas piedras sagradas. Se cuenta que en las antiguas cámaras subterráneas de Lemuria, los cristales estaban dispuestos en patrones específicos, formando mapas energéticos que conectaban diferentes puntos del continente perdido. Estos cristales no solo servían para protección, sino también para activar portales hacia otras dimensiones o tiempos. Los relatos aseguran que algunos de estos cristales tenían la capacidad de captar las vibraciones del universo, permitiendo a los iniciados acceder a conocimientos ocultos y verdades universales. La vibración de estos cristales era tan pura que podía influir en las energías de quienes los tocaban, elevando su conciencia y despertando habilidades latentes. La leyenda también habla de cristales que contenían la memoria de Lemuria, almacenando en su interior historias y secretos que solo los sabios podían descifrar. La presencia de estos cristales en los templos sagrados
era tan poderosa que se creía que mantenían vivo el espíritu del continente perdido, preservando su sabiduría para futuras generaciones. Muchos relatos también hablan de cristales que tenían la capacidad de captar las energías de la Tierra y del cosmos, sirviendo como receptores de información universal. Se dice que estos cristales podían ser utilizados para realizar sanaciones profundas, equilibrar las energías del cuerpo y la mente, e incluso predecir eventos futuros mediante la interpretación de sus vibraciones. La tradición de Lemuria atribuía a estos cristales un carácter sagrado, y solo los sacerdotes y chamanes más sabios tenían acceso a su poder. La creencia en su capacidad de conectar con la fuente primordial hacía que estos cristales fueran considerados verdaderos tesoros espirituales. La leyenda también menciona que algunos cristales tenían formas y colores únicos, cada uno con propiedades específicas y funciones distintas en los rituales sagrados. La energía que emanaba de estos cristales era tan intensa y pura que, según los relatos, podía transformar la conciencia y abrir puertas a niveles superiores de existencia, manteniendo vivo el legado espiritual de Lemuria. Con el paso del tiempo, las leyendas de Lemuria comenzaron a llenarse de un misterio aún más profundo: las desapariciones inexplicables de sus habitantes y ciudades. Se dice que en ciertos momentos, las vibraciones de los cristales y piedras ancestrales alcanzaron un nivel tan intenso que parecían absorber a las personas, dejándolas en un estado de trance o desapareciendo sin dejar rastro alguno. Estas desapariciones alimentaron las historias de que Lemuria no fue destruida por una catástrofe, sino que fue absorbida por fuerzas desconocidas, quizás por energías de la misma Tierra o por poderes ocultos que aún no logramos comprender. La leyenda cuenta que algunos supervivientes lograron escapar, pero la mayoría quedó atrapada en un silencio eterno, como si la Tierra misma los hubiera devorado, dejando solo ecos de sus historias en las profundidades del océano y en las piedras sagradas que aún permanecen en sus ruinas. Algunos relatos antiguos sugieren que Lemuria fue víctima de un cambio energético catastrófico, donde las vibraciones de sus cristales y piedras liberaron una fuerza tan poderosa que alteró la realidad misma. Esta fuerza pudo haber abierto portales hacia otros planos o dimensiones, atrapando a muchos en un limbo entre mundos. La desaparición de la civilización quedó marcada en las leyendas como un acto de justicia divina o como un castigo por su arrogancia, dependiendo de quién cuente la historia. Lo que es seguro es que en el silencio de las profundidades, las piedras y cristales guardan aún secretos de aquel tiempo, esperando ser descubiertos por quienes tengan la valentía de explorar sus misterios. La verdad sobre qué ocurrió con Lemuria sigue siendo un enigma, envuelto en capas de leyendas y mitos. Algunos creen que la Tierra misma decidió ocultar sus secretos, eliminando toda evidencia de su existencia para proteger los conocimientos ancestrales. Otros piensan que fue un evento cósmico, una alineación de energías que desintegró el continente en fragmentos sumergidos en el océano. Sin embargo, lo que permanece constante en estas historias es la idea de que Lemuria fue un lugar de gran poder, cuya desaparición no fue un accidente, sino un acto deliberado de fuerzas superiores. Hoy en día, los cristales y piedras de sus ruinas siguen siendo testigos silenciosos de un pasado que, quizás, algún día revele sus secretos a quienes logren descifrar sus misterios. Al explorar las supuestas ruinas de Lemuria, uno de los aspectos más intrigantes son los templos que se dicen haber sido construidos por sus antiguos habitantes. Estas estructuras, según las leyendas, estaban hechas con materiales desconocidos y tenían un diseño que refleja un conocimiento avanzado de la astronomía y la energía. Muchos relatos describen templos con enormes columnas, inscripciones en lenguas olvidadas y símbolos que parecen contener poderes místicos. Aunque la mayoría de estos sitios aún no han sido confirmados por la arqueología moderna, las leyendas persisten, alimentando la idea de que en algún lugar del mundo podrían encontrarse vestigios de esa civilización perdida. Otra de las supuestas ruinas se ubica en lugares remotos del océano, donde algunos exploradores afirman haber visto estructuras sumergidas que parecen ser restos de templos sumergidos.
Estas formaciones, con pilares y plataformas, se asemejan a los templos de las civilizaciones antiguas, pero su origen y propósito permanecen envueltos en misterio. La evidencia visual y los relatos de buceadores sugieren que estas estructuras podrían ser vestigios de una cultura que dominaba tanto la tierra como el mar, reforzando la leyenda de Lemuria como un continente con conocimientos y tecnologías perdidas en el tiempo. En algunos mapas antiguos y relatos de exploradores se mencionan sitios arqueológicos en zonas montañosas o en desiertos, donde se encuentran restos de templos con arquitectura en forma de pirámides o plataformas elevadas. Estos templos parecen haber sido centros ceremoniales, con alineaciones astronómicas precisas y símbolos que podrían estar relacionados con la energía del planeta. La presencia de estos sitios en diferentes partes del mundo refuerza la idea de que Lemuria pudo haber sido un cruce de culturas y conocimientos, dejando vestigios dispersos en lugares que hoy parecen inhóspitos, pero que en su momento fueron centros de poder y sabiduría. En la ciencia ficción, Lemuria ha sido una fuente inagotable de inspiración para crear mundos utópicos donde la civilización perdida representa la perfección y el avance espiritual. En muchas historias, los autores imaginan que sus antiguos habitantes lograron un equilibrio con la naturaleza y alcanzaron niveles de conciencia superiores, sirviendo como un modelo ideal para sociedades futuras. Estas utopías reflejan una visión esperanzadora, donde la leyenda de Lemuria simboliza la búsqueda de armonía y sabiduría ancestral que puede guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Pero no todo en la ciencia ficción con Lemuria es idealista. También se han explorado distopías donde esta civilización legendaria se convierte en un símbolo de corrupción y decadencia. En estas narrativas, Lemuria es retratada como un lugar donde el poder y la tecnología descontrolada llevaron a su caída, dejando un legado oscuro y peligroso. Estas historias advierten sobre los peligros del avance sin control y la pérdida de valores, usando la leyenda como una metáfora de sociedades que se desvían de su camino espiritual y ético. Estas visiones contrastantes muestran cómo Lemuria en la ciencia ficción funciona como un espejo de nuestras aspiraciones y miedos. Por un lado, representa la esperanza de un pasado perfecto que puede guiarnos hacia un futuro más consciente. Por otro, advierte sobre los peligros de la arrogancia y la pérdida de conexión con lo espiritual. La leyenda se convierte así en un símbolo flexible, capaz de adaptarse a diferentes narrativas que reflejan nuestras propias luchas y sueños como civilización. Se dice que los habitantes de Lemuria eran una raza de seres altamente evolucionados, con una apariencia que combinaba rasgos humanos y animales, como ojos grandes y piel luminosa. Estas civilizaciones antiguas habrían desarrollado conocimientos avanzados en tecnología espiritual y medicinal. Según las leyendas, sus ciudades estaban construidas con cristales y materiales que resonaban con energías cósmicas, creando un ambiente de armonía y paz. Estos seres habrían sido guardianes de secretos ancestrales, transmitidos de generación en generación, y su cultura se centraba en la conexión con la naturaleza y el cosmos. Otra civilización que supuestamente habitaba Lemuria eran los atlantes, conocidos por su avanzada tecnología y conocimientos místicos. Se les describe como seres de estatura imponente, con piel de tonos dorados o plateados, y vestimentas adornadas con símbolos antiguos. Los atlantes habrían construido monumentos y templos en armonía con la energía terrestre, dominando técnicas que combinaban ciencia y magia. Su cultura valoraba la sabiduría, la exploración espiritual y la protección del equilibrio natural del planeta, dejando un legado que aún hoy inspira a quienes buscan conocimientos ocultos. También se habla de una civilización de seres acuáticos que habitaban en las zonas costeras de Lemuria, con cuerpos adaptados a la vida submarina y ojos grandes para percibir en la oscuridad. Estas razas habrían desarrollado una cultura profundamente conectada con el agua, venerando a dioses marinos y creando ciudades sumergidas hechas de coral y cristales. Sus conocimientos sobre las corrientes oceánicas y la energía del agua les permitían comunicarse y desplazarse con gran facilidad, manteniendo un equilibrio sagrado con el entorno marino
y transmitiendo sus enseñanzas a través de mitos y leyendas que aún perduran en las tradiciones orales. Las leyendas antiguas a menudo vinculan Lemuria y la Atlántida como dos continentes perdidos que compartían una conexión profunda en su origen y destino. Según algunos mitos, estas civilizaciones eran parte de una misma red de culturas avanzadas que florecieron en épocas remotas, antes de su misteriosa desaparición. La similitud en sus relatos, símbolos y tecnologías sugiere que ambas civilizaciones podrían haber tenido contacto o incluso compartido conocimientos ancestrales. La idea de un vínculo entre ellas se refuerza en muchas tradiciones esotéricas y textos antiguos, que hablan de una red de energías y linajes que unían estos mundos perdidos. La narrativa de que Lemuria y la Atlántida eran dos caras de la misma moneda ha persistido en la mitología, alimentando teorías sobre un pasado común lleno de sabiduría y poder oculto. La conexión entre estos continentes perdidos no solo es un tema de interés histórico, sino también un símbolo de la búsqueda humana por entender nuestro origen y destino en un tiempo en que la humanidad aún buscaba su verdadera identidad en un mundo lleno de enigmas. En muchas leyendas se menciona que los sabios y chamanes de Lemuria tenían conocimientos que también estaban presentes en la Atlántida, formando parte de una misma tradición ancestral. Estas historias sugieren que ambas civilizaciones compartían no solo conocimientos tecnológicos, sino también espirituales y místicos, que se transmitían a través de linajes secretos. La conexión se refleja en relatos donde los líderes de ambas culturas buscaban mantener viva esa sabiduría en tiempos de crisis, intentando preservar sus secretos ante la inminente catástrofe que acabaría con sus continentes. Algunos textos antiguos hablan de una red de portales y energías que unían estos mundos, permitiendo intercambios de conocimientos y cultura. La idea de una unión entre Lemuria y la Atlántida se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de la humanidad por su origen común y su conexión con fuerzas superiores que trascienden el tiempo y el espacio. La leyenda sugiere que, aunque sus tierras se hundieron, su legado sigue vivo en las tradiciones y en la memoria de quienes creen en un pasado de sabiduría perdida. La conexión entre Lemuria y la Atlántida también aparece en relatos donde se habla de una red de conocimiento y energía que atravesaba ambos continentes, formando una especie de línea de transmisión espiritual y tecnológica. Según estas leyendas, los habitantes de estas civilizaciones tenían la capacidad de manipular energías cósmicas, y sus conocimientos se transmitían a través de símbolos y ceremonias que aún hoy en día despiertan interés entre los estudiosos de lo oculto. La desaparición de ambos continentes, en estas historias, no fue solo un accidente geológico, sino también un evento que marcó el fin de una era de sabiduría universal. La idea de que estas civilizaciones estaban conectadas en un nivel profundo, más allá de lo físico, ha inspirado muchas teorías sobre la existencia de una memoria ancestral que aún vive en las culturas actuales. La leyenda nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que, en algún rincón del mundo, aún exista esa conexión perdida, esperando ser redescubierta por quienes buscan entender su verdadera historia. Se dice que en Lemuria los cristales no eran simples minerales, sino fuentes de energía pura y consciente. Estos cristales, de formas y colores variados, se utilizaban para canalizar energías cósmicas y activar poderes espirituales en sus habitantes. La tecnología lemuriana, según las leyendas, se basaba en la manipulación de estos cristales para crear dispositivos que podían curar, comunicarse a distancia o incluso influir en el clima. La conexión entre los cristales y las energías universales era tan profunda que algunos creen que estos continentes perdidos tenían un conocimiento avanzado sobre la vibración y la resonancia del universo, mucho antes de nuestra historia conocida. La energía de los cristales se consideraba sagrada, y su uso requería un profundo entendimiento espiritual, casi como si fueran llaves para acceder a dimensiones superiores. La supuesta tecnología lemuriana, por tanto, no era mecánica, sino energética y espiritual, fusionando ciencia y magia en un solo sistema. Los antiguos textos y leyendas
hablan de templos donde estos cristales estaban dispuestos en patrones específicos, creando campos de energía que protegían y elevaban a la civilización. La vibración de estos cristales se sincronizaba con la frecuencia del planeta, ayudando a mantener el equilibrio y la armonía en Lemuria. La idea de que estos cristales puedan todavía existir en algún lugar oculto alimenta la fascinación y el misterio que rodea a esta civilización perdida, dejando abierta la posibilidad de que su tecnología sea mucho más avanzada de lo que imaginamos. En la antigua Lemuria, los símbolos y números no eran simples marcas, sino portadores de significados profundos y secretos. Cada símbolo se vinculaba con energías cósmicas y aspectos espirituales, formando un lenguaje sagrado que solo los iniciados podían comprender. La numerología lemuriana asignaba valores específicos a los números, relacionándolos con conceptos universales como la creación, la armonía y la conexión con las energías del cosmos. Estos números y símbolos se usaban en rituales, templos y en la transmisión de conocimientos ancestrales, sirviendo como claves para acceder a niveles superiores de conciencia y entender los misterios del universo. La interpretación de estos signos ocultos permitía a los sabios de Lemuria descifrar mensajes de los dioses y comprender las leyes que rigen la existencia, creando un sistema simbólico que aún hoy en día despierta fascinación y misterio en quienes estudian su legado espiritual. Los símbolos de Lemuria estaban diseñados con patrones geométricos y formas que representaban conceptos universales y energías invisibles. Cada figura contenía un significado oculto, como la conexión entre el cielo y la tierra, la armonía de los elementos o la presencia de fuerzas superiores. Estos símbolos se utilizaban en amuletos, templos y en la enseñanza oral, transmitiendo conocimientos secretos que solo los iniciados podían interpretar correctamente. La numerología, por su parte, asignaba a cada número un valor sagrado y un significado específico, como el 1 representando la unidad primordial o el 9 simbolizando la culminación y la perfección. La combinación de números y símbolos formaba un sistema de comunicación místico que permitía a los sabios acceder a niveles superiores de sabiduría y comprender los secretos del universo. La presencia de estos signos en diferentes artefactos y estructuras revela la importancia que Lemuria otorgaba a la simbología como medio de conexión con lo divino y lo desconocido. Al estudiar los símbolos y números de Lemuria, se revela un sistema que conecta el cosmos con la conciencia humana. Cada signo oculto encierra un mensaje de sabiduría ancestral, destinado a guiar a aquellos que buscaban entender los misterios del universo. La numerología y los símbolos no solo eran herramientas de comunicación, sino también llaves para desbloquear poderes internos y acceder a niveles superiores de existencia. La comprensión de estos signos permitía a los iniciados sintonizar con las energías cósmicas, armonizar su espíritu y alcanzar un estado de iluminación. Es por eso que en muchas leyendas lemurianas, estos símbolos aparecen en lugares sagrados, protegidos por rituales y secretos, esperando ser descifrados por quienes estaban preparados para recibir su conocimiento. La simbología lemuriana sigue siendo un enigma que invita a explorar la conexión entre lo visible y lo invisible, entre la materia y la energía universal. El legado de Lemuria en la espiritualidad moderna ha inspirado diversos movimientos que buscan conectar con sus supuestas energías y conocimientos ancestrales. Muchas personas creen que las enseñanzas de Lemuria ofrecen una vía para elevar la conciencia y acceder a dimensiones superiores. Estos movimientos suelen integrar prácticas como la meditación, la sanación energética y rituales que buscan activar la memoria ancestral de Lemuria, promoviendo un sentido de pertenencia y conexión con un pasado perdido pero no olvidado. La influencia de esta leyenda se refleja en comunidades que valoran la espiritualidad holística y el autoconocimiento, considerándola una fuente de sabiduría universal que trasciende el tiempo y las culturas. Diversas corrientes espirituales modernas adoptan la narrativa de Lemuria como un símbolo de paz, armonía y evolución espiritual. Grupos que se identifican con la nueva era
ven en Lemuria un paradigma de equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, promoviendo prácticas que buscan activar la memoria celular y despertar habilidades psíquicas. Además, algunos movimientos creen que Lemuria fue un continente de seres altamente evolucionados, cuyas enseñanzas pueden ser recuperadas para afrontar los desafíos actuales de la humanidad. La leyenda se ha convertido en un referente para quienes buscan una espiritualidad que trascienda las religiones tradicionales y se conecte con una historia mítica que simboliza la perfección y la unión con el cosmos. En el ámbito de las creencias, también encontramos a quienes consideran a Lemuria como un punto de origen de civilizaciones espirituales avanzadas. Muchos creen que los conocimientos perdidos de Lemuria contienen claves para desbloquear potenciales latentes y alcanzar estados superiores de conciencia. Estas ideas se difunden a través de libros, cursos y retiros espirituales que prometen activar la memoria ancestral y facilitar la conexión con la energía universal. La leyenda se ha convertido en un símbolo de esperanza y transformación, motivando a quienes buscan un camino espiritual que integre la sabiduría de los antiguos con las necesidades del mundo moderno. Así, Lemuria sigue siendo un referente en la búsqueda de una espiritualidad auténtica y profunda. En las culturas africanas existen mitos que algunos investigadores vinculan con la antigua leyenda de Lemuria, especialmente en comunidades que hablan de un continente perdido que conectaba a diferentes pueblos. Estas historias hablan de una tierra ancestral donde vivían seres de gran sabiduría y poder, que transmitían conocimientos a los primeros habitantes del continente. La conexión con Lemuria surge en relatos que describen un lugar de gran energía espiritual y armonía con la naturaleza, donde los ancestros tenían un papel fundamental en la creación del mundo y en la transmisión de sus secretos. Estas leyendas, aunque variadas, comparten la idea de un origen común, un punto de partida para la humanidad, que tras un cataclismo se dispersó y dio origen a las diferentes culturas africanas. La presencia de símbolos y rituales que evocan esa memoria ancestral refuerza la hipótesis de que, en algún nivel, estas historias mantienen vivo el recuerdo de Lemuria como un lugar sagrado y de gran poder espiritual, que aún hoy en día inspira a muchas comunidades en su búsqueda de conexión con sus raíces más profundas. Las teorías alternativas sobre Lemuria generan un intenso debate entre quienes apoyan una visión científica y quienes creen en interpretaciones esotéricas. La ciencia, basada en evidencias geológicas y paleontológicas, cuestiona la existencia de un continente perdido, argumentando que no hay pruebas sólidas que respalden su existencia. Sin embargo, los defensores del esoterismo consideran que Lemuria fue un lugar real, conectado con antiguas civilizaciones y energías místicas que aún influyen en nuestro mundo. Este choque de perspectivas refleja cómo diferentes enfoques buscan explicar un mismo misterio, cada uno con sus propios métodos y creencias. La ciencia busca datos verificables, mientras que el esoterismo se apoya en experiencias espirituales y tradiciones ancestrales, creando un debate que aún no tiene una respuesta definitiva. La tensión entre estos enfoques revela mucho sobre cómo interpretamos la historia y los mitos, y si estamos dispuestos a aceptar explicaciones que van más allá de lo tangible. La discusión continúa, alimentada por descubrimientos arqueológicos y teorías alternativas que desafían lo establecido, manteniendo vivo el misterio de Lemuria en la cultura moderna. Por otro lado, los esoteristas sostienen que Lemuria fue un continente con una energía especial, hogar de civilizaciones avanzadas y seres de luz. Para ellos, las evidencias no siempre son visibles en la ciencia convencional, sino que se encuentran en antiguas tradiciones, símbolos y experiencias espirituales. Creen que la energía de Lemuria aún puede ser percibida en ciertos lugares sagrados y que su historia está entrelazada con la evolución espiritual de la humanidad. Esta visión, aunque menos comprobable desde la perspectiva científica, aporta una dimensión mística que alimenta la leyenda y mantiene vivo el interés por lo desconocido. La diferencia radica en que una busca pruebas físicas y la otra una conexión con lo espiritual y lo intangible,
La confrontación entre ciencia y esoterismo refleja la eterna lucha por entender los misterios del pasado y del universo, cada uno con su propia lógica y fe en lo que consideran verdades. Al explorar las teorías sobre la ubicación de Lemuria, te encontrarás con mapas antiguos y modernos que intentan situar este continente perdido en diferentes partes del mundo. Algunos mapas muestran una masa terrestre que conecta Madagascar, India y las islas del Pacífico, sugiriendo una extensión oculta que habría sido destruida por catástrofes antiguas. Estas representaciones, aunque carecen de respaldo científico, alimentan la imaginación y las leyendas que rodean a Lemuria, considerándola una tierra de civilizaciones avanzadas y misteriosas. La búsqueda de su posible ubicación ha generado mapas que combinan datos geológicos, mitológicos y esotéricos, creando un rompecabezas visual que invita a la reflexión sobre lo desconocido. Muchos de estos mapas alternativos muestran Lemuria en lugares donde las placas tectónicas sugieren que pudo haber existido una masa terrestre en tiempos remotos. Desde el Océano Índico hasta el Pacífico, las teorías varían, pero todas coinciden en que su ubicación sería en zonas ahora sumergidas o fragmentadas. Los defensores de estas ideas creen que antiguas civilizaciones tenían conocimientos que se perdieron con el tiempo, y que estos mapas son vestigios de una memoria ancestral. La interpretación de estos mapas, en conjunto con leyendas y textos antiguos, mantiene viva la esperanza de descubrir la verdadera geografía oculta de Lemuria, un continente que, según las leyendas, fue un centro de sabiduría y poder. En el mundo de las teorías alternativas, algunos mapas muestran Lemuria en posiciones que cruzan continentes y océanos, sugiriendo que su ubicación fue deliberadamente oculta o desplazada por fuerzas desconocidas. La idea de una tierra que alguna vez conectó diferentes culturas y civilizaciones antiguas ha llevado a la creación de mapas que combinan datos geográficos, mitológicos y esotéricos, formando un mosaico que desafía las explicaciones convencionales. Estos mapas, llenos de símbolos y marcas misteriosas, alimentan la narrativa de que Lemuria no solo fue un lugar físico, sino también un símbolo de conocimientos perdidos y misterios que aún esperan ser revelados. La búsqueda de su ubicación continúa siendo un enigma fascinante para exploradores y creyentes en lo oculto. A lo largo de la historia, los exploradores y aventureros se sintieron irresistiblemente atraídos por la leyenda de Lemuria, considerándola un posible continente perdido que podría explicar misterios antiguos. En el siglo XIX, algunos viajeros comenzaron a investigar mapas antiguos y textos esotéricos, buscando pistas que confirmaran su existencia. Estas expediciones, muchas veces motivadas por el interés en lo desconocido, los llevaron a recorrer regiones remotas en busca de evidencias físicas o culturales que pudieran vincularse con la leyenda. La fascinación por Lemuria creció entre los estudiosos y exploradores, quienes imaginaron que en algún rincón del mundo podría esconderse la clave para entender civilizaciones perdidas y antiguos secretos del planeta. Durante el siglo XX, las expediciones científicas y las investigaciones esotéricas continuaron alimentando la leyenda de Lemuria. Algunos exploradores se aventuraron en islas remotas del Océano Índico y el Pacífico, buscando restos que pudieran ser vinculados con la supuesta civilización perdida. Aunque muchas de estas expediciones no lograron pruebas concluyentes, sí lograron despertar un interés global en la historia oculta del planeta. La búsqueda de Lemuria se convirtió en un símbolo de la eterna curiosidad humana por descubrir lo desconocido y desentrañar los secretos que la historia oficial a veces oculta, alimentando mitos y teorías que aún perduran en la cultura popular. En la actualidad, la historia de Lemuria sigue siendo un tema de interés para investigadores, ufólogos y amantes de las leyendas antiguas. Las exploraciones modernas combinan tecnología avanzada, como satélites y submarinos, con el interés en las culturas ancestrales, buscando evidencias en lugares remotos y en el fondo del océano. Aunque la comunidad científica oficial mantiene una postura escéptica respecto a la existencia real de Lemuria, el relato continúa vivo en libros, documentales y teorías alternativas. La historia de estos viajes y descubrimientos
refleja la persistente búsqueda humana por conectar con un pasado misterioso y comprender los enigmas que aún rodean a nuestro planeta, manteniendo vivo el mito del continente perdido. La leyenda de Lemuria no solo influyó en mitos y relatos, sino que también dejó una profunda huella en la filosofía y las creencias religiosas de diversas culturas antiguas. Muchas tradiciones consideraban que este continente perdido representaba un origen sagrado, un lugar donde se gestaron las ideas más elevadas sobre la existencia y la divinidad. Los filósofos de la antigüedad, como los neoplatónicos, interpretaban Lemuria como un símbolo de la conexión entre el mundo material y el espiritual, promoviendo la idea de una civilización ancestral con conocimientos ocultos y sabiduría divina. En muchas religiones antiguas, Lemuria se convirtió en un símbolo de pureza y conocimiento espiritual. Algunas corrientes creían que en ese continente perdido residían los ancestros de la humanidad, portadores de secretos divinos y sabiduría ancestral. Estas ideas alimentaron la creencia en una conexión entre la tierra y lo divino, promoviendo prácticas rituales que buscaban recordar y honrar esa civilización perdida. La leyenda sirvió para justificar la veneración de ciertos lugares sagrados y la transmisión de conocimientos esotéricos que supuestamente provenían de Lemuria. Asimismo, la idea de Lemuria influyó en las corrientes esotéricas y místicas de épocas posteriores, que la interpretaron como un símbolo de la evolución espiritual y la búsqueda de la iluminación. Muchas tradiciones espirituales modernas ven en esta leyenda un recordatorio de la existencia de conocimientos ocultos y de la importancia de la conexión con el cosmos. La leyenda sirvió para fortalecer la creencia en un pasado sagrado y en la posibilidad de alcanzar un estado superior de conciencia, integrando conceptos de filosofía, religión y espiritualidad en una visión unificada del origen y destino humano. En la narrativa de los antiguos astronautas, Lemuria ha sido interpretada por algunos como un posible ejemplo de una civilización avanzada que pudo haber sido visitada o incluso creada por seres extraterrestres. Estas hipótesis sugieren que las leyendas sobre Lemuria contienen pistas codificadas sobre encuentros con seres de otros mundos, que habrían influido en el desarrollo de culturas antiguas. Los defensores de esta teoría argumentan que ciertos relatos y símbolos encontrados en diferentes culturas antiguas parecen indicar un contacto con seres de otros planetas, vinculando estos relatos con la existencia de Lemuria como un punto de encuentro o base extraterrestre. Sin embargo, estas ideas generan un intenso debate entre los investigadores, ya que muchos consideran que estas interpretaciones son especulativas y carecen de evidencia sólida, mientras que otros ven en ellas una posible explicación a los misterios sin resolver de las antiguas civilizaciones. Los debates en torno a Lemuria y los antiguos astronautas también incluyen la interpretación de supuestos artefactos y grabados que algunos creen que representan tecnología avanzada o seres extraterrestres. Estas interpretaciones buscan conectar las leyendas con evidencias visuales que sugieran una presencia alienígena en la antigüedad. Sin embargo, la comunidad científica y arqueológica suele rechazar estas hipótesis, argumentando que muchas de esas interpretaciones son resultado de interpretaciones erróneas o de la tendencia a buscar explicaciones sobrenaturales para fenómenos naturales o culturales. A pesar de ello, la idea de Lemuria como una base de contacto extraterrestre sigue siendo popular en círculos de teorías alternativas, alimentando debates sobre la verdadera historia de la humanidad y su posible conexión con civilizaciones de otros mundos. A pesar de la falta de consenso, estas hipótesis continúan alimentando la fascinación por Lemuria en la narrativa de los antiguos astronautas. Para muchos, estas ideas ofrecen una explicación alternativa a los misterios sin resolver de las civilizaciones antiguas, sugiriendo que quizás no todo se reduce a mitos y leyendas, sino que hay una verdad oculta en las historias que nos han llegado. La discusión sigue abierta, y cada nuevo hallazgo o interpretación aviva el debate sobre si Lemuria fue simplemente un mito o una pieza clave en la historia de una posible interacción con seres de otros planetas. La línea entre ciencia, historia y ficción se difumina en este apasionante tema,
invitando a explorar nuevas perspectivas sobre nuestro pasado. La influencia de Lemuria en la meditación y el yoga se refleja en las prácticas que buscan conectar con energías ancestrales y elevar la conciencia. Muchas enseñanzas modernas incorporan conceptos de armonía con el universo, recordando que en tiempos antiguos, estas civilizaciones consideraban que el equilibrio interior era clave para acceder a conocimientos superiores. Al practicar técnicas de respiración y meditación, se busca sintonizar con esa energía primordial que, según la leyenda, provenía de un continente perdido lleno de sabiduría espiritual. Este enfoque ayuda a los practicantes a alcanzar estados de paz profunda y claridad mental, alineándose con la supuesta vibración de Lemuria, considerada un centro de energía y sabiduría universal. Las enseñanzas de Lemuria en el yoga también enfatizan la importancia de los chakras y la energía vital, promoviendo prácticas que buscan activar estos centros de poder. Se cree que en la antigüedad, los habitantes de Lemuria tenían un profundo conocimiento de cómo manipular esas energías para alcanzar la iluminación y la sanación. Muchas técnicas modernas, como la meditación con mantras y visualizaciones, están inspiradas en esas antiguas tradiciones, que enseñaban a conectar con la energía universal que fluye a través de nuestro cuerpo y el cosmos. Así, el yoga se convierte en un camino para recordar esa conexión ancestral y despertar la conciencia espiritual, tal como se dice que ocurrió en los tiempos de Lemuria. Otra práctica influenciada por la leyenda de Lemuria es la conexión con la naturaleza y los elementos. Se enseña que en los tiempos antiguos, los lemurianos tenían una relación sagrada con la tierra, el agua, el aire y el fuego, y que estas energías deben ser honradas y equilibradas en nuestro día a día. Muchas meditaciones modernas invitan a visualizar estos elementos, buscando armonizar nuestro cuerpo y mente con las fuerzas naturales del universo. Este enfoque fomenta una mayor conciencia ecológica y espiritual, ayudando a los practicantes a recordar su origen divino y su papel en el equilibrio del planeta, tal como se dice que fue en la antigua Lemuria. En la ciencia moderna, los estudios geológicos han intentado localizar restos de lo que algunos creen fue Lemuria, un continente perdido. Aunque no existen evidencias concluyentes, ciertos hallazgos en placas tectónicas y formaciones rocosas en el Océano Índico y el Pacífico han alimentado teorías sobre su posible existencia. Los geólogos analizan las fallas y la distribución de continentes para entender cómo pudo haber sido este continente en tiempos antiguos, buscando patrones que respalden las leyendas. Estas investigaciones, aunque controvertidas, muestran un interés genuino en conectar mitos con datos científicos, explorando si la leyenda de Lemuria tiene alguna base en la historia geológica de la Tierra. La ciencia continúa investigando, usando tecnología satelital y análisis de muestras para descartar o confirmar hipótesis, en un esfuerzo por entender si alguna vez existió un continente que ahora solo vive en mitos y leyendas antiguas. Por otro lado, los estudios astronómicos también aportan perspectivas interesantes. Algunos investigadores sugieren que las leyendas de Lemuria podrían estar relacionadas con fenómenos astronómicos o cambios en la Tierra que ocurrieron en épocas remotas. La observación de alineaciones planetarias y eventos celestiales en el pasado ha llevado a teorías que vinculan estos sucesos con la desaparición o fragmentación de continentes. Los astrónomos y geofísicos trabajan juntos para entender si estos eventos cósmicos pudieron haber influido en la historia geológica del planeta, creando mitos que perduran en la memoria colectiva. Aunque estas ideas aún son especulativas, reflejan un esfuerzo por unir conocimientos de diferentes disciplinas para explicar la leyenda de Lemuria desde una perspectiva científica moderna, buscando respuestas en el vasto universo y en la historia de nuestro planeta. Las teorías de la conspiración en torno a Lemuria han alimentado muchas historias que parecen sacadas de un relato de ficción. Algunos creen que existe una élite oculta que ha protegido secretos sobre este continente perdido, ocultando su verdadera ubicación y existencia para mantener el control sobre ciertos conocimientos ancestrales. Estas ideas
se alimentan de supuestos avistamientos de objetos misteriosos y de documentos que, según sus defensores, prueban la existencia de una civilización avanzada que fue borrada de la historia oficial. La línea entre la realidad y la ficción se difumina cuando se analizan estas teorías, que muchas veces carecen de pruebas concluyentes, pero ganan adeptos por su misterio y atractivo. La comunidad conspirativa sostiene que hay una verdad oculta, que solo unos pocos elegidos tienen acceso, y que la historia oficial es solo una fachada para encubrir la verdadera historia de Lemuria. Sin embargo, los escépticos argumentan que estas historias son simplemente mitos modernos, creados para llenar vacíos en nuestro conocimiento y alimentar la imaginación popular. La duda persiste. ¿Será que hay algo más allá de las evidencias científicas? ¿O simplemente estamos ante un relato de ficción que ha tomado vida propia en la cultura popular? La fascinación por lo desconocido y lo oculto hace que estas teorías sigan vigentes, alimentando debates y teorías que desafían la historia oficial y la lógica convencional. En muchas culturas originarias, las leyendas hablan de un continente ancestral que conectaba diferentes pueblos y civilizaciones. Estas historias, transmitidas oralmente a través de generaciones, describen a Lemuria como un lugar sagrado donde los primeros seres humanos y deidades convivían en armonía. Los mitos de los pueblos de Oceanía, por ejemplo, mencionan tierras perdidas y seres que llegaron desde un continente misterioso, similar a las narrativas de Lemuria. Estas conexiones culturales reflejan una memoria colectiva que trasciende fronteras y épocas, sugiriendo que la leyenda de Lemuria pudo haber sido una inspiración común para diversas civilizaciones antiguas, que veían en ella un símbolo de origen y unión espiritual. La presencia de símbolos, relatos y tradiciones similares en diferentes culturas refuerza la idea de un pasado compartido, donde Lemuria ocupaba un papel central en su cosmovisión y en la explicación de sus orígenes. Las leyendas de los pueblos originarios de América, como los mayas, aztecas y incas, también contienen referencias a un continente perdido que fue el hogar de sus ancestros antes de que surgieran sus grandes civilizaciones. En estas historias, Lemuria aparece como un lugar de sabiduría ancestral, donde los primeros humanos adquirieron conocimientos que luego transmitieron a través de sus mitos y rituales. Los relatos hablan de una tierra de gran poder espiritual, conectada con energías cósmicas y con un pasado que aún hoy en día despierta interés y misterio. La presencia de símbolos similares en diferentes culturas, como pirámides, serpientes y figuras de sabios, sugiere que estas leyendas podrían tener raíces comunes, vinculadas a una memoria ancestral de un continente perdido que fue el origen de muchas civilizaciones. La conexión entre estas historias y la leyenda de Lemuria refuerza la idea de un pasado compartido, donde la humanidad buscaba en ese continente perdido respuestas a sus orígenes y su destino. Incluso en las leyendas de los pueblos del Pacífico, como los polinesios y melanesios, se menciona un continente ancestral que fue el origen de sus migraciones y tradiciones. Estas historias hablan de Lemuria como un lugar de gran poder espiritual y conocimiento, donde los primeros navegantes aprendieron los secretos del mar y la tierra. La similitud en los relatos y símbolos, como las figuras de ancestros y animales sagrados, refuerza la idea de que estas culturas compartían una memoria común de un continente perdido. La presencia de leyendas sobre un lugar de origen, conectado con la naturaleza y los cosmos, sugiere que la leyenda de Lemuria puede ser un reflejo de una realidad antigua que aún hoy en día despierta interés y misterio en diferentes partes del mundo. La conexión cultural y simbólica entre estas historias indica que, más allá de las diferencias, existe un hilo común en la narrativa de un pasado remoto y sagrado. Las aguas y mares siempre han sido símbolos profundos en muchas culturas antiguas, representando lo desconocido, lo misterioso y lo espiritual. En la leyenda de Lemuria, los océanos no solo eran barreras físicas, sino también puentes entre mundos y dimensiones. Se creía que las aguas conectaban a los habitantes de Lemuria con energías superiores, sirviendo como canales de comunicación con los dioses y seres de otras esferas. La inmensidad del mar reflejaba la vastedad del conocimiento ancestral
que se había perdido en el tiempo, evocando una sensación de misterio y reverencia hacia lo desconocido. Para estas civilizaciones, el mar era un símbolo de vida, renovación y también de protección, ya que muchas leyendas hablan de islas y continentes sumergidos que emergían y desaparecían en las profundidades, alimentando la idea de un continente perdido y oculto en las aguas profundas. En muchas tradiciones, las aguas representan el flujo de la vida y la energía universal. En la leyenda de Lemuria, el mar no solo era un espacio físico, sino también un símbolo de la conciencia colectiva y la memoria ancestral. Se creía que las aguas guardaban secretos de civilizaciones perdidas y que al contemplarlas uno podía acceder a conocimientos ocultos y a la sabiduría de los ancestros. La conexión con Lemuria a través del agua también simbolizaba la pureza y la renovación espiritual, pues se pensaba que las aguas tenían propiedades curativas y purificadoras. Los antiguos veían en el mar un espejo del cosmos, donde las estrellas y los misterios del universo estaban reflejados en sus profundidades, reforzando la idea de que Lemuria era un puente entre lo terrenal y lo divino, un lugar sagrado donde el agua era la clave para entender los misterios del origen y la existencia. El simbolismo del mar en la leyenda de Lemuria también está ligado a la idea de transición y transformación. Las aguas representan el paso de un estado a otro, de la ignorancia a la sabiduría, de la vida a la trascendencia. Muchas historias hablan de cómo los habitantes de Lemuria atravesaban los mares en embarcaciones sagradas, buscando conocimientos y conectándose con energías superiores. El mar, en este contexto, es un espacio de iniciación espiritual, donde las almas se purifican y se preparan para ascender a un nivel superior de conciencia. La conexión con Lemuria a través del agua también simboliza la unión de todos los seres y la interdependencia de la vida, recordándonos que somos parte de un todo infinito, donde las aguas actúan como un puente entre lo material y lo espiritual, entre el pasado y el futuro, entre el mundo físico y el etéreo. Una de las teorías más fascinantes sobre Lemuria y otras civilizaciones perdidas es la existencia de portales dimensionales. Se cree que en ciertos lugares sagrados o en puntos específicos del planeta, estos portales permitían el paso entre diferentes realidades o dimensiones. Estas puertas no eran visibles para todos, solo para aquellos con conocimientos ocultos o poderes especiales. La idea es que estos portales conectaban nuestro mundo con planos superiores o inferiores, facilitando el acceso a conocimientos ancestrales o incluso a otros mundos. Algunos investigadores sugieren que estas dimensiones albergan seres de luz, entidades espirituales o civilizaciones avanzadas que ayudaron a moldear la historia de Lemuria. La presencia de estos portales explicaría fenómenos inexplicables, como avistamientos de objetos voladores no identificados o encuentros con seres de otros planos. La leyenda sostiene que en tiempos antiguos, sacerdotes y chamanes realizaban rituales para abrir estos portales, buscando sabiduría o protección. La existencia de estas puertas dimensionales también se relaciona con la idea de que la Tierra es un nodo de energía, donde diferentes planos se intersectan en ciertos puntos, creando un puente entre mundos. La ciencia moderna aún busca evidencia concreta, pero muchas culturas antiguas dejan pistas en sus mitos y construcciones sobre estos portales invisibles, que podrían estar ocultos en lugares sagrados o en zonas de alta actividad energética. La posibilidad de que existan dimensiones paralelas y portales abiertos en nuestro planeta abre un mundo de posibilidades sobre la historia y el conocimiento que aún desconocemos. ¿Podría ser que en algún rincón del planeta aún existan estos portales, esperando ser descubiertos por aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible? A lo largo de la historia, las crónicas antiguas y las leyendas hablan de una civilización avanzada llamada Lemuria, que supuestamente existió en un período remoto antes de las grandes civilizaciones conocidas. Se dice que su existencia se remonta a aproximadamente 50.000 años atrás, en una era en la que la Tierra atravesaba cambios climáticos y geológicos profundos. Según algunos textos y tradiciones, Lemuria fue un continente que se extendía por el Océano Índico y el Pacífico,
y que albergó a seres con conocimientos espirituales y tecnológicos muy superiores. Sin embargo, su historia se perdió en el tiempo, y solo fragmentos de información han llegado hasta nosotros a través de mitos y leyendas transmitidas por diferentes culturas. Durante el siglo XIX, algunos investigadores y teóricos comenzaron a recopilar relatos y evidencias que apuntaban a la existencia de Lemuria. Se mencionaba en textos esotéricos y en teorías sobre la historia oculta de la humanidad. En esa época se propuso que Lemuria fue un puente entre civilizaciones antiguas y que su desaparición ocurrió tras una gran catástrofe, como una inundación masiva o un terremoto catastrófico. Estas historias se mezclaron con mitos de diferentes culturas, como los hindúes, los mayas y los polinesios, quienes hablaban de un continente perdido y de seres que descendieron del cielo o de las profundidades del océano. La cronología de Lemuria, por tanto, se convirtió en un enigma que aún fascina a investigadores y amantes de lo misterioso. A lo largo del tiempo, diferentes culturas han situado a Lemuria en momentos clave de su historia. Algunos relatos la ubican en una era anterior a la Atlántida, como una civilización madre que influyó en las culturas posteriores. Otros sugieren que su desaparición ocurrió hace unos 12.000 años, coincidiendo con el fin de la última glaciación y el gran cataclismo que cambió la faz del planeta. En muchas tradiciones, Lemuria es vista como un lugar de sabiduría ancestral, donde los primeros humanos aprendieron los secretos del universo y desarrollaron conocimientos que luego se perdieron. La cronología de estos eventos, aunque variada, siempre apunta a un pasado remoto y misterioso, que sigue alimentando teorías sobre su posible existencia y su influencia en la historia de la humanidad. En tiempos recientes, la búsqueda de Lemuria ha cobrado un nuevo impulso gracias a expediciones arqueológicas y exploraciones en lugares remotos del Pacífico y el Océano Índico. Investigadores y aventureros han utilizado tecnología moderna, como sonar y satélites, para localizar posibles restos de civilizaciones perdidas que podrían estar relacionadas con la leyenda. Aunque muchos consideran estas investigaciones como especulativas, algunos hallazgos en zonas submarinas han despertado un renovado interés en la historia oculta del continente perdido. La combinación de métodos tradicionales y avances tecnológicos ha permitido explorar áreas antes inaccesibles, buscando evidencias que puedan confirmar la existencia de Lemuria y su influencia en las culturas antiguas. Recientemente, algunas expediciones han descubierto estructuras sumergidas que parecen alinearse con las descripciones de antiguas civilizaciones perdidas. En particular, en islas y fondos oceánicos se han hallado formaciones rocosas y restos que podrían ser vestigios de una cultura avanzada que habitó en tiempos remotos. Estas exploraciones, muchas veces impulsadas por teorías alternativas, generan debates entre científicos y entusiastas, quienes buscan pruebas concretas que puedan validar la existencia de Lemuria. La tecnología de escaneo submarino y la fotografía aérea en alta resolución han sido fundamentales para identificar estos posibles sitios arqueológicos sumergidos, abriendo una ventana a un pasado misterioso que aún desafía nuestra comprensión. A medida que avanzan estas investigaciones, también surgen nuevas teorías que relacionan ciertos hallazgos con relatos antiguos de civilizaciones que habrían tenido contacto con Lemuria. Algunos investigadores sugieren que ciertos artefactos y símbolos encontrados en estas zonas podrían ser vestigios de una cultura global que se extendió mucho antes de las civilizaciones conocidas. La búsqueda moderna continúa, impulsada por la esperanza de descubrir la verdad oculta tras las leyendas, y cada nuevo descubrimiento alimenta la fascinación por esta historia perdida. La combinación de ciencia, historia y mitología sigue siendo la clave para desentrañar los secretos de Lemuria, si es que alguna vez existió realmente. En la cultura esotérica moderna, Lemuria ha sido adoptada por diversos grupos y movimientos que buscan conectar con supuestas energías ancestrales y conocimientos ocultos. Estos grupos creen que el continente perdido fue un centro de sabiduría espiritual y que sus habitantes poseían habilidades especiales. A menudo realizan meditaciones, rituales y prácticas que, según ellos, les permiten acceder a la memoria de Lemuria y activar su potencial interior.
La influencia de estas ideas se refleja en talleres, retiros espirituales y comunidades que promueven una conexión profunda con la supuesta energía del continente perdido, buscando así un despertar espiritual y una evolución consciente. Estos movimientos esotéricos también promueven la idea de que Lemuria fue un lugar donde se practicaban antiguas técnicas de sanación y desarrollo psíquico. Algunos creen que los conocimientos de los lemurianos pueden ser recuperados a través de la canalización, la meditación profunda o la conexión con cristales específicos. En muchas comunidades se organizan encuentros y ceremonias donde se comparte información sobre la supuesta historia espiritual del continente perdido, reforzando la creencia en una civilización avanzada y en la existencia de una sabiduría ancestral que aún puede ser accesible en la actualidad. Además, en el ámbito de la literatura y las enseñanzas esotéricas, Lemuria se ha convertido en un símbolo de pureza y conocimiento oculto. Diversos autores y maestros espirituales han escrito sobre la supuesta historia de Lemuria, integrándola en sus enseñanzas sobre la evolución espiritual y la conexión con dimensiones superiores. Estos relatos suelen incluir la idea de que los lemurianos tenían un contacto directo con seres de otros planos y que su legado puede ser recuperado para elevar la conciencia humana. La figura de Lemuria, así, se ha consolidado como un mito vivo que inspira a quienes buscan un camino de iluminación y autoconocimiento. La influencia de Lemuria en la arquitectura y el arte se refleja en la utilización de símbolos que evocan su misteriosa energía. Muchas culturas antiguas, inspiradas por estas leyendas, incorporaron en sus construcciones patrones geométricos y motivos que representan la conexión con energías universales. Estos símbolos, que parecen emanar de un conocimiento ancestral, aparecen en relieves, cerámicas y templos, transmitiendo una sensación de armonía y poder oculto. La presencia de estas influencias en el arte antiguo sugiere un profundo respeto por las fuerzas que Lemuria simbolizaba, y su legado perdura en formas visuales que buscan captar esa esencia mística. Los artistas de épocas antiguas también adoptaron motivos que representan la conexión con las energías de Lemuria, como figuras de dioses con atributos únicos o símbolos que combinan elementos acuáticos y terrestres. Estos detalles no solo decoraban templos y objetos rituales, sino que también servían como amuletos de protección y sabiduría. La simbología que emergió de estas leyendas se convirtió en un lenguaje visual que transmitía conocimientos secretos y poderes ocultos, creando una estética que aún hoy inspira a quienes buscan conectar con esa energía perdida y misteriosa. En la pintura y las esculturas, las representaciones de Lemuria se traducen en figuras que combinan elementos humanos y divinos, con adornos que reflejan su supuesta conexión con energías cósmicas. Estas obras muchas veces muestran a seres con símbolos en su piel o en sus accesorios, simbolizando su dominio sobre los secretos del universo. La estética de estas creaciones busca transmitir una sensación de misterio y poder, invitando a quienes las observan a imaginar un mundo donde la energía y la espiritualidad se entrelazan en cada detalle visual, perpetuando así la leyenda en formas artísticas que trascienden el tiempo. Al explorar la narrativa de Lemuria en relación con la Atlántida, una de las primeras diferencias que surge es su origen y ubicación. Mientras la Atlántida se sitúa en el Atlántico y se asocia con civilizaciones avanzadas y tecnológicamente superiores, Lemuria se ubica en el Océano Índico y se vincula con una cultura más espiritual y conectada con la naturaleza. Sin embargo, ambas leyendas comparten la idea de un continente perdido que albergaba civilizaciones de gran sabiduría y poder, lo que refleja cómo las antiguas culturas buscaban explicar su origen y su conexión con lo divino. Otra diferencia importante radica en las características culturales y espirituales atribuidas a cada continente. Lemuria suele asociarse con civilizaciones que tenían un profundo conocimiento espiritual, prácticas místicas y una conexión especial con la tierra y los elementos naturales. La Atlántida, en cambio, se vincula más con avances tecnológicos y un desarrollo material que, según las leyendas, llevó a su caída por su arrogancia y exceso. A pesar de estas diferencias,
Ambas leyendas reflejan la idea de civilizaciones que alcanzaron un alto nivel de perfección y que, por causas desconocidas, desaparecieron en el olvido. En cuanto a sus similitudes, ambas leyendas comparten el concepto de un origen común en una era dorada, donde estas civilizaciones poseían conocimientos y poderes que ahora parecen místicos o imposibles. Además, tanto Lemuria como la Atlántida representan símbolos de un pasado perdido, una nostalgia por una época en la que la humanidad estuvo más en sintonía con lo divino y lo natural. Estas historias sirven para recordar que, independientemente de sus diferencias, ambas culturas transmiten la idea de que el equilibrio y la sabiduría son esenciales para la supervivencia y el progreso humano. Hoy en día, muchas comunidades y corrientes espirituales consideran a Lemuria como un lugar sagrado y fuente de sabiduría ancestral. Estas creencias sostienen que los antiguos habitantes de Lemuria poseían conocimientos profundos sobre la conexión con la naturaleza y el cosmos, que aún pueden ser accesibles a través de prácticas espirituales modernas. Los practicantes buscan en estas enseñanzas una guía para el crecimiento personal, la sanación y la armonía con el entorno. En diferentes países, especialmente en regiones de América y Oceanía, se celebran rituales y ceremonias que honran la memoria de Lemuria, integrando elementos de la mitología y la tradición ancestral en su día a día. Estas prácticas incluyen meditaciones, ceremonias de sanación con cristales y el uso de símbolos que representan la energía de Lemuria, como cristales, amuletos y mandalas. La creencia en Lemuria también ha inspirado movimientos de autoconocimiento y desarrollo espiritual, promoviendo la idea de que todos somos parte de una misma conciencia universal que conecta a los seres humanos con sus raíces antiguas. Aunque no existe evidencia científica que respalde la existencia física de Lemuria, su legado en la espiritualidad contemporánea refleja un deseo profundo de reconectar con una historia mítica que simboliza paz, sabiduría y armonía con el universo. Así, Lemuria sigue viva en la imaginación y en las prácticas de quienes buscan una conexión más profunda con su pasado espiritual y cultural. La leyenda de Lemuria no solo vive en los relatos antiguos, sino que también se ha convertido en un símbolo cultural que trasciende generaciones. Muchas comunidades y movimientos espirituales siguen considerando a Lemuria como un lugar sagrado, lleno de sabiduría ancestral y enseñanzas que aún resuenan en la actualidad. Esta historia ha inspirado a artistas, escritores y buscadores espirituales, quienes ven en ella una conexión con un pasado perdido, pero no olvidado. La narrativa de Lemuria se ha convertido en un puente entre lo mítico y lo espiritual, alimentando la imaginación y las creencias de quienes buscan entender su origen y propósito en el mundo. La leyenda sigue viva en tradiciones, rituales y en la forma en que muchas personas interpretan su historia, manteniendo vivo ese legado místico y cultural que ha perdurado a través del tiempo. Gracias por acompañarme en esta aventura por Lemuria y sus leyendas. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.